Hola compañeros y tutor. En este video vamos a ver el diseño y análisis de estructuras. Esta primera parte vamos a ver lo relacionado con la unidad 1. Lo que quiere mostrar en este video tutorial es el proyecto de curso, donde consiste en diseñar una estructura. Se puede ver algunos tipos de estructura para cubiertas. Las estructuras para cubiertas se denominan también cerchas. En este video se mostrará un tipo de cercha a diseñar, se definirán sus aspectos geométricos y será la evaluación de las cargas externas que actúan sobre la estructura. Para saber cuál cercha debíamos diseñar, cada grupo tomó una de las cerchas y, teniendo como referencia el último dígito del número del grupo, como vemos acá, como nosotros somos el grupo 19, entonces vamos a mostrar todo lo relacionado con la cercha Home. Vemos acá la cercha Home, esta es la que vamos a mostrar, y vamos a ver los datos que tenemos para diseñarla. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. También tendrán una pendiente de 30 grados. Se construirán con perfil de acero A36 y ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 9.5, como lo acabamos de ver ya ahorita. Entonces, esta es la estructura que vamos a diseñar, y esta es cada una de las cerchas que se van a usar. Entonces vamos a mirar la cuerda superior y la cuerda interior. Entonces vamos a ver de dónde salen los datos. La cuerda interior es esta medida de 9 metros. Para poder hallar la cuerda superior, cogemos la longitud de la cuerda inferior sobre el coseno de 30, para que poder hallar la cuerda superior, que es 10.392 metros, que es lo que nos va a ayudar a tener resistencia en la estructura. Ahora vamos a mirar cuántas cerchas necesitamos para esta estructura, número de cerchas. Entonces decimos que 18 de fondo, nos dice el problema, y que entre cada una hay 3 metros. Entonces cogemos esos 18 de fondo, lo dividimos entre 3 y le sumamos 1. Esto nos da un total de 7 cerchas que necesitaríamos para esta estructura. También debemos hallar el área de influencia de la cercha. Entonces cogemos los 3 metros que van de cercha a cercha y lo multiplicamos por la longitud de la cuerda superior que ya habíamos hallado, que es 10.392, y así hallamos el área de influencia, que es 31.178 metros cuadrados. Entonces aquí ya tenemos datos importantes para empezar a diseñar nuestra cercha, nuestra estructura. Entonces continuamos. Ahora vamos a calcular las cargas externas sobre la estructura. Primero vamos a determinar las longitudes. Como sabemos que la longitud de la cuerda inferior, o sea, estos 9 metros que vemos acá, y están en partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Entonces esos 9 metros lo dividimos entre 6 y nos da una medida entre tramos de 1.5 metros. Entonces vamos a llenar una tabla donde vemos que de A a L 1.5, de L acá 1.5, así sucesivamente. O sea, ya estamos llenando toda esta parte. Ya sabemos
Y lo mismo con la longitud de la cuerda superior. La cuerda superior sabemos que es esta, la que mide 10.392. La vamos a dividir en partes iguales también, porque acá, 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 cada pedazo, pues son 6 partes iguales. Lo mismo, eso nos da una medida de 1.732 metros. Ya tenemos la longitud de esta parte también. Nos falta seguir hallando estas partes. Entonces, vamos a ver. Revisamos nuestro centro y vemos que la tangente 30, acordémonos que teníamos ángulo de 30 sobre esto, que entonces ¿cuánto mediría esto? 4.5, porque son 3 partes, 1.5 más 1.5 más 1.5 tiene la misma medida acá, entonces 4.5, tangente de 30 sobre 4.5, esto nos da un resultado aproximado de 2.6 metros. Y así vamos a seguir haciendo sucesivamente, revisando las longitudes de cada una de estas partes, como lo vamos a ver a continuación en las medidas, las fórmulas para hallar. Entonces vemos que para hallar BL y FH, como son dos partes iguales, vamos a ver BL y FH son partes iguales. También tenemos BK y FI, partes iguales, CK y CJ y EJ, todas estas son partes iguales de una cara a la otra. Entonces, así como vemos acá, se empiezan a hallar el resto de longitudes. Hasta tener las medidas de todo, como lo vemos acá. Ya llenamos la tabla, pero también quisimos mostrar las medidas ya en la estructura, puestas en la estructura. Entonces vamos a ver que el problema nos decía que se construirá con perfil de acero estructural A36 de piernas iguales. Entonces vamos a ver cuál es ese perfil. Ya después de haber hallado, les dice que perfil estructural de piernas iguales es este. Vamos a ver que el tipo de ángulo que necesitamos lo vemos en esta tabla, que lo podemos encontrar en el libro guía de la unidad 2. El dato que necesitamos para saber qué tipo de ángulo, la medida y su longitud, encontramos en esta tabla, y vamos a ver que decía L64 por 64 por 9.5. Entonces acá L64 por 64 y buscamos 9.5. El dato importante que necesitamos en este momento es este, 8.7. Eso mediría uno nomás, pero como es un ángulo que debe estar enfrentado por el tipo de estructura, entonces ese 8.7 lo multiplicamos por 2 para tener una longitud del ángulo de 17.4 kilogramos por metro. Aquí ya tenemos la masa de un ángulo, pero si quisiéramos hallar la masa total de toda la estructura, pues multiplicamos lo que pesó los dos ángulos y lo multiplicamos
por el total de las longitudes que ya habíamos hallado, por 35.234. Esto nos da una masa total de toda la estructura de 612,8 kilogramos. Esto le aplicamos la gravedad, que es 9.81, para una masa total de 6.011.5 kilogramos. Entonces, esa es la masa total de toda la estructura. Por otro lado, vamos a ver qué más necesita nuestra cercha, porque no puede quedar descubierta. Entonces aquí va a necesitar unas tejas. Entonces vamos a ver cómo se hallan lo de las tejas. Primero debemos saber de dónde sacamos los datos. Esta tabla la encontramos en la página de Eternit. De ahí la podemos descargar y revisar qué tipo de teja nos sirve para esta estructura. Entonces vemos que la más apropiada es la número 5, porque tiene una longitud útil de 1.38, que es lo que nos va a servir para la estructura que tenemos. Entonces volvemos a sacar, vamos a ver la longitud de la cuerda superior, que ya habíamos visto que era la longitud de la cuerda inferior, que es 9 metros, sobre el coseno de 30, que la longitud de la cuerda superior es 10,392. Ese lo dividimos entre 2, de ahí sabemos qué tipo de teja necesitamos. Entonces, ¿qué es esta? Ahí la vemos. Esos datos los vamos a necesitar ahorita. Dice que según la ficha técnica, para la cubierta se usarán tejas Eternit número 5. Cada pendiente se requiere para cubrir los 5.2 metros de longitud de la cuerda superior, más 0.32 metros del voladizo, para que quede bien la estructura bien cubierta. Para cubrir los 3 metros de ancho del área se necesitan 4 tejas. Aquí vemos por qué. 3 metros de ancho por 0.87. Entonces ese 0.873 lo sacamos de aquí, del ancho, pero la parte útil, 8.73, lo dividimos en los 3 metros, que es lo que mide entre cercha y cercha. Lo dividimos de esas 3.873 y vemos que tejas necesitaríamos entre cercha 3.43, o sea, definimos 4 tejas. Entonces sabemos cómo son dos caras de la longitud de la cuerda superior. Entonces esas 4 tejas las multiplicamos por 2 para averiguar el total de las tejas que vamos a necesitar en toda la estructura. Recordemos que son 7 cerchas, entonces necesitaríamos 27.44 tejas. Y la masa, lo que pesan estas tejas, pesan 14.75 kilogramos, pesan estas tejas. También se usarán correas de celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente serán de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes. Recordemos las dos pendientes lo que habla de la longitud de la cuerda superior, que es lo que va por encima. Entonces, también vamos por otro lado a hablar de las cargas. Las cargas se dividen en dos: cargas vivas y cargas muertas, como lo vemos acá. Las cargas
vivas se calculan teniendo en cuenta el peso de una persona y lo determinamos así: 70 kilogramos por 31.177. Le aplicamos la gravedad para un total de 21.409.187 newtons, que serían las cargas vivas, que serían las que van por la cuerda superior. Por otro lado, las cargas muertas, vamos a ver, que se calculan revisando la cercha, el peso de la cercha. Entonces decimos que 35.34, que fue lo que revisamos en las longitudes. El peso de las tejas, 17.4 kilogramos. Le aplicamos la gravedad para un total de 6.014,2323 newtons. El peso de las correas, que es lo que vamos a usar para que nos sostenga las tejas, de 30 metros, que es lo que vamos a usar, por 5 kilogramos que pesa cada una, le aplicamos la gravedad para un total de 14.71 newtons. El peso de las tejas, ya hemos visto, 27.44 tejas vamos a necesitar por 14.75 kilogramos que pesa una teja, y le aplicamos la gravedad, la multiplicamos por la gravedad para un total de peso por teja de las tejas de 3.970,5 newtons. Hallamos también la carga total de toda lo que hemos revisado. Entonces vamos a sumar todo: 21.409,187 newtons más 13.326,8523 newtons, para un total de 34.736,0393 newtons. Este resultado lo vamos a usar para determinar la distribución de las cargas de los nodos. Entonces, vamos a sacar el resultado. Lo dimos por 7, que son las 7 cerchas, pero le vamos a restar una. Ya vamos a ver por qué. Entonces esto nos da un total de 5.79. Este resultado es el que va aplicado a los nodos conforme lo muestra la figura, a estos nodos, un total de 5.79, y a los nodos de las partes de los extremos. Este resultado lo vamos a dividir en dos, que son lo que nos da en las dos esquinas. De esta forma ya podemos ver la cercha. Ya hemos hallado las longitudes de la cuerda superior, las longitudes de cada uno de sus tramos. Hallamos las cargas muertas, las cargas vivas. Sabemos cuántas tejas necesitamos, cuántos amarres necesitamos. Entonces aquí vamos a seguir revisando y analizando esta estructura. Los invito a que continuemos con la siguiente parte. Gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Cristian Ramírez. Les voy a dar la explicación del segundo trabajo colaborativo, el cual nos pide calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada por el método de los nodos, y clasificar como de tracción, de compresión o de fuerza nula, haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolviendo detalladamente, introducir los valores o pues en forma de resumen hacer una tabla con los valores encontrados, ¿sí? Para esto ya anteriormente nos habían asignado una estructura donde vale la redundancia, anteriormente se hallaron estos valores en el ejercicio anterior, el cual lo explica nuestro compañero, ¿sí? Lo primero que se debe hacer es calcular las reacciones, ¿sí? Las reacciones.
calcular reacciones en los apoyos, que son GY y AY, pues de nuestra estructura, ¿sí? Ay, qué pena. Después de esto, bueno, siguiente. Bueno, este cálculo de reacciones lo vamos a hacer por el método tradicional, el cual es equilibrio de cuerpos rígidos, que esto nos dice que sumatoria de fuerzas es igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a un punto es igual a 0. ¿Sí? Vamos a calcular las reacciones de AY y GY, suponiendo que son hacia arriba, y de AX, suponiendo que es hacia la derecha. Sumatoria de fuerzas X es igual a 0 y solo la fuerza que aparece en X es AX, que es igual a 0, que es esta. Bueno, entonces seguimos aquí con la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, donde AY más GY es igual a 34.74 kN. Sí, que son todas las fuerzas externas. Seguimos con el cálculo de la sumatoria de fuerzas en alguno de los dos puntos. En este caso vamos a tomar la sumatoria de fuerzas en el punto de momentos, perdón, la sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0, donde esto va a ser como con el giro de las manecillas del reloj, donde nos quiere decir que todos los momentos van a ser positivos, o sea, todos los momentos en las fuerzas externas serán positivas, ¿sí? Esto es en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, esto quiere decir que va positivo. Al contrario, pues son momentos que darán negativos. Bueno, la fuerza aplicada en el punto B, que son 5.79 kN, se debe multiplicar pues, con el diámetro de 1.5 metros, ¿sí? La fuerza aplicada en el punto C se debe multiplicar por el diámetro o por el tramo de 3 metros, ya que este tramo mide 1,5, este 1,5 pues da 3 metros, se debe multiplicar. Igualmente B se debe multiplicar por el tramo o el diámetro de 4,5, así como está ya acá planteada la ecuación, ¿sí? Dándonos pues que GY es igual a 17,37 kN. Acá en el siguiente paso pues reemplazamos primera ecuación donde reemplazamos GY a Y más 17.37 es igual a 34.74 kN, donde despejamos a Y, que es igual a 34.74 kN menos 17.37 kN, dándonos que Y es igual a 17.37 kN. Bueno, entonces este resultado pues nos dio igual a Y, nos dio igual que GY, debido a que esta estructura es una estructura simétrica, ¿sí? Seguido de eso, ya procedemos a calcular las fuerzas internas de cada uno de los elementos Esto lo calculamos ya por el método de los nodos, ¿sí? Este cálculo se realiza, el cálculo de las fuerzas, pues el método de los nodos, este método consiste en aplicar el equilibrio de las partículas en cada uno de los nodos. Sí, hay que tener en cuenta la estructura simétrica, esta es pues, la que ya nos habían asignado, la estructura simétrica que se calculan los nodos pues A, L, B, C, A, L, B,
K, C y D, ¿sí? Luego, los elementos gemelos de la parte derecha que tendrán los mismos valores de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? O sea que vamos a calcular los nodos de AB, L, o sea, A, L, B, K, C y D, ¿sí? Los elementos gemelos que vendrían siendo G, H, F, I, E y D, ¿sí? Pues como es una estructura simétrica, van a dar los mismos valores de fuerza. Bueno, entonces aquí se tomará la sumatoria de las fuerzas en X positiva a la derecha, pues más o menos casi siempre. Después de eso se tomará la sumatoria de las fuerzas en Y hacia arriba, positivo por lo general va a ser siempre, ¿sí? Bueno, entonces seguimos acá. Bueno, se supondrá que todos los elementos estarán en tensión. Hay que dibujar siempre la fuerza de los elementos teniendo que saliendo de los nodos, o sea, esto saliendo de los nodos, como se muestra aquí ya el diagrama del cuerpo de caída libre. Si el valor resulta negativo, esto significa que está en compresión, y si resulta positivo, o sea, este valor que se muestra acá está en negativo, y si resulta en positivo, significa que está en tensión. Después de esto se determinará las ecuaciones en X y en Y, como se muestra acá. En X, la ecuación para el equilibrio de las partículas en cada nodo, y se solucionará por el medio método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2, para sistemas de ecuaciones 2×2. Bueno, entonces por el método de los nodos iniciaremos por el nodo A, ¿sí? Donde sabemos que la fuerza de 2.895 kN es hacia abajo del eje AY, que son 17.37 kN, es hacia arriba. Por los elementos en tensión, que es AB, los vamos a tomar saliendo, como muestra aquí la flecha, igual el nodo AL, ¿sí? Lo vamos a tomar positivo, negativo, perdón, negativo porque pues la flecha nos muestra que está hacia adentro. Bueno, entonces seguimos acá, la ecuación en X, que es AL, ahí, es AL más AB por coseno de 30 grados, donde reemplazamos, donde el resultado, pues despejando esta ecuación, donde AB es igual a menos 28.95 kN. Como dijimos anteriormente, si está en negativo, lo muestra negativo, es porque el elemento AB está en compresión. En Y queda siendo 17.37 kN menos 2.895 más AB por el seno de 30 grados. Ya le voy a despejar esta ecuación con el método anteriormente propuesto. A L nos da igual en positivo, como sea, acá nos damos cuenta, 25.091 kN, el cual, como anteriormente dijimos, si es positivo, el elemento en tensión, obviamente la respuesta o el encontrado
ese positivo de elemento estará en tensión. Seguimos con el nodo L en X, el cual es LK menos AL y LK menos 25.071 igual a 0. Reemplazan aquí, perdón, en NY, LB, que es igual a 0. No hay nada acá. Es una fuerza nula. Entonces, ¿qué podemos decir? LB es un elemento de amarre, ¿sí? Este elemento acá, AL, ya lo conocíamos anteriormente, pues que era 25.071, ¿sí? Pasamos al nodo B, donde hacemos la sumatoria de fuerzas en X, que es BC, por coseno de 30 grados. Está acá. Recordemos que pues este es el diagrama del cuerpo de caída libre más BK por coseno de 30 por AB coseno de 30, ¿sí? Donde reemplazamos o solucionamos BC más BK es igual a menos 28.95, ¿sí? En Y, la sumatoria de fuerzas en Y, BC por seno de 30 menos BK, seno de 30 menos 5,79 kilonewtons, menos, que va bajando, menos AB, como se muestra acá, siempre saliendo, seno de 30, ¿sí? Reemplazamos BC más BK es igual a menos 17.37, donde empezamos a despejar de la primera ecuación, vamos a despejar para hallar la primera incógnita, ¿sí? Con el método que se nos propuso inicialmente, el cual es el proceso, ¿sí? El método de Gauss-Jordan para el sistema de ecuaciones de 2×2, donde BK es igual a menos 5.79, donde esto es negativo, significa que están en compresión los elementos en BK, en nodos. BC igualmente es negativo, 23.16, que está en compresión. Bueno, entonces seguimos con el nodo K, donde en el sumatorio de fuerzas en Y, KJ, vamos a acá, KJ menos LK menos LK menos BK por coseno de 30 grados, donde reemplazamos para encontrar KJ es igual a 25,071 menos 5,79 por coseno de 30, donde KJ es igual a 20.056 kilonewtons en tensión. En la sumatoria de fuerza en Y, KC más BK por seno de 30 grados, donde KC es igual a 2.895 kilonewtons que están en tensión. KC, este elemento de acá está en tensión, igualmente KJ.
como lo muestra acá, KC, KJ. Pasamos al nodo C. Bueno, entonces seguimos en el nodo C, donde la sumatoria de fuerzas en X, C de coseno de 30 por coseno de 30 más CJ por coseno de 49.127, que lo hallamos aquí anteriormente, menos BC por coseno de 30 grados. ¿Sí? Le sacamos la siguiente ecuación igualmente, despejando BC, que ya lo conocíamos, C de coseno, reemplazando y haciendo aquí la operación CD por coseno de 30 grados por CJ más CJ por coseno de 49.127 grados igual a C, donde y la sumatoria en fuerzas en Y igualmente CD por seno de 30 grados acá menos CJ por seno de 49.06 grados menos 5.79 menos KC. Entonces estas fuerzas se incurren acá en el diagrama o en la estructura. Igualmente reemplazamos, como hicimos acá, dándonos que CD es igual a menos 17.37. Estas dos ecuaciones, se pueden despejar en cualquier sistema. CD es igual a menos 17.37. Esto quiere decir que ese elemento está en compresión, igualmente que CJ está en compresión, menos 7.659. Quiere decir que está en compresión. CD y CJ están en compresión. Por último pasamos al nodo D. La sumatoria de fuerzas en X, donde DE es igual a P por coseno de 30 menos CD coseno de 30. Buscamos acá donde DE es igual a menos 17.37, que está en compresión, y sumatoria de fuerzas en Y, las fuerzas que incurren acá en el diagrama, menos CD, mostrarlo lo echa menos, que está saliendo de forma negativa, por coseno, dándonos que DJ, mostrándonos que aquí el elemento DJ es un elemento de presión, de presión. Seguimos. Entonces ya, y a manera de resumen, compilamos todos los resultados de los elementos, como decíamos anteriormente, los elementos gemelos A, B y FG, AL y HG, LB y HF, los resultados o las fuerzas que nos dio pues cada uno en el componente que está, como en compresión, el elemento AB, su gemelo FG, AB con su gemelo FG, como ya sabíamos, solo se hallaron por el método de los nodos, esta parte de acá, con sus gemelos, donde va a dar igual, como nos lo dice aquí la tabla, donde compilamos todos los elementos, dando así por solucionado, terminado este primer punto.
Buenos días, mi nombre es Angie Tatiana Pardo. El día de hoy les voy a explicar la segunda parte del trabajo colaborativo 2, que dice: tomar un tramo de la estructura que involucre solo dos o tres nodos y calcular la fuerza interna en una barra seleccionada utilizando el método de las secciones. Utilicen este resultado como criterio de verificación del valor encontrado para la misma barra por el método de los nodos. Entonces vamos a tomar un tramo de la estructura y vamos a hacer un corte por los nodos BC, BK y LK. Entonces las fuerzas que actúan son la fuerza externa de 5.79 kN, la fuerza externa de 2.895 kN y la reacción sobre el punto A. Luego vamos a tomar la siguiente fórmula que dice: la sumatoria de momentos en B es igual a 0. Entonces 1.5 metros por 2.895 kilonewtons más 0.866 metros por LK menos 1.5 metros por 17.37 kilonewtons es igual a 0. Despejamos LK de esta fórmula y nos quedaría que LK es igual a 17.37 kilonewtons menos 2.895 kilonewtons por 1.5 metros, todo sobre 0.866. Nos quedaría que LK es igual a 25.071 en tensión. ¿Por qué en tensión? Porque es positivo. Miramos el resultado que obtuvimos en el método de nodos y dice que LK es igual a 25.071 kilonewtons. Entonces concluimos que el resultado obtenido por el método de nodos es correcto. Muchas gracias, hasta luego.